A continuación, un retrato de la reacción ultraconservadora de la oligarquía mexicana expresada en la actuación de jueces, magistrados y ministros que pues retratan precisamente lo que está ocurriendo hoy en México. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo descartó por principio de cuentas en su Mañanera del Pueblo un golpe blando contra su gobierno por parte del Poder Judicial. Dice ella que no lo cree. Son resistencias de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros, ministras frente a la reforma y a la eventual pérdida de todos sus privilegios. Explica que los integrantes del Poder Judicial tienen resistencias porque no quieren dejar el puesto que tienen, lo que desde nuestra perspectiva, dice la presidenta de México, lo que no está bien es que desde la propia Corte o los propios jueces estén violentando la ley y la propia Constitución. Y al respecto reprocha que se está queriendo poner o hacer ver de mala manera que es la presidenta de la República la que está entrando en desacato cuando los primeros que están violando la ley y la propia Constitución, y esto está ya más que comprobado, violando leyes y vulnerando el Estado de Derecho, pues son los propios jueces. Ante la nueva conferencia, porque hoy ya los jueces tienen su conferencia mañanera, no tienen más inteligencia que esa, copiar el nombre de mañaneras, no, para hacer lo propio. Pues ella, Claudia Sheinbaum, cuestionó que los trabajadores del Poder Judicial siguen percibiendo sus salarios a pesar de que están en paro, cosa que es ilegal, y denunció que en este caso están provocando que más de 13,000 casos que están detenidos actualmente por el paro de actividades del Poder Judicial. Entonces, ¿quién aplica justicia a estas 13,000 personas involucradas en estos casos? Dice que están en su derecho de hacer la conferencia, valdría la pena saber por qué están en paro y además siguen cobrando sus sueldos. Hay una cuestión que queremos saber ya. El senador Saúl Monreal, el hermano de Ricardo Monreal, que ahora está en la Cámara de Diputados, se pronunció por someter a juicio político a la jueza Nancy Juárez y se quedó corto. Debería de ser a muchos jueces y ministros que han liberado delincuentes de la más baja estofa, a evasores fiscales tipo Salinas Pliego, a delincuentes, como les decía, como evitar que Caro Quintero sea extraditado a Estados Unidos, al Güero Palma se le perdonan situaciones, lo mismo que ha pasado con otros protagonistas de la sucia política nacional, como sería Cabeza de Vaca, Lozoya, el ex procurador general de la República en los tiempos de Peña Nieto y demás. Bueno, pues dice que luego de que este fallo que vincula de la jueza a la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque ella ya respondió que no va a acatar la orden, al considerar que la juzgadora se extralimitó en sus funciones y afirmó que no ha sido notificada de suspensión alguna contra el decreto de la reforma del Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación, y por eso acusa que la jueza Nancy Juárez es quien está en desacato, y dice que todavía no han recibido en Palacio Nacional, no han sido notificados formalmente. Es importante que se sepa, esto lo dijo la presidenta, donde se pide que se elimine la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación. Solamente lo supimos, dice la doctora, por los medios de comunicación, aunque, repito, no han sido notificados oficialmente. Dice que es esto totalmente irregular, son los propios jueces, magistrados, ministros, que están defendiendo sus propios privilegios frente a una decisión del pueblo de México. Entonces, quien está en desacato es la jueza, nosotros estamos actuando conforme a derecho. Y esto explica un poco la reacción de Saúl Monreal, que bueno, pues hasta ahorita es el primero que yo conozca de las últimas fechas que pide juicio político. Los demás de la alianza Morena, PT Verde, no se han atrevido a dar ese paso, aunque si se dice que hay que aplicar la ley, pues el método, el procedimiento de hacer juicio político está expresado claramente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero ellos dicen es una cuestión política. Si así nos están calificando de
prácticamente de, ¿cómo se llama?, de dictadura. Pues imagínense, damos este paso y cómo nos van a querer calificar y que nos vean ante el mundo. Bueno, pues si no se atreven a aplicar la ley, entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso se expidió el expediente, o se dio a conocer hoy, de esta jueza Nancy Juárez Salas, quien ordenó precisamente la eliminación de la reforma del Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación, y fue la secretaria de Gobernación quien recibió una nota del diario Milenio, por cierto, sobre el expediente de esta jueza, donde se contemplan algunos de sus características en su carrera corruptísima. Por ejemplo, en abril de 2021, el propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ordenó una suspensión tras la denuncia en su contra de 12 servidores públicos. Fue sancionada por el resultado de 3 pesquisas que atribuyó a la jueza conductas negativas como desempeño deficiente, incumplimiento del horario de trabajo, nepotismo, acoso laboral y no respetar los derechos de los trabajadores. También en 2022 fue sometida a un procedimiento disciplinario por conductas como hostigamiento laboral derivado de malos tratos. En 2016 estuvo sujeta a procedimientos disciplinarios por ratificación irregular de licencias médicas y ha tenido amonestaciones verbales por faltas que van desde irregularidades en la expedición de nombramientos, descuido en el desempeño de sus funciones, faltas a su trabajo y por realizar actividades comerciales ajenas a la función jurisdiccional que le corresponde, es decir, haciendo negocios utilizando su puesto. Y por eso también la Secretaría de Gobernación, o la secretaria Rosicela Rodríguez, pues presentó un seguimiento de los excesos ya en general del Poder Judicial en justificación de la reforma al Poder Judicial. Integrantes del Poder Judicial de la Federación, por ejemplo, han emitido resoluciones y amparos frenando la aplicación de leyes diseñadas para beneficiar a la sociedad mexicana y garantizar los derechos de la ciudadanía. Integrantes del Poder Judicial también han intentado paralizar proyectos importantes como obras públicas o las políticas de bienestar que impulsó desde un inicio el presidente López Obrador, o expresidente, nuestro presidente histórico. Han retrasado la emisión de resoluciones y sentencias generando impunidad. Recordemos que la impunidad está en México por arriba del 96% y además negando el acceso a la justicia. Hay 6.096 personas privadas de su libertad en penales federales que no han recibido sentencia. 415 mujeres privadas de la libertad en Morelos han esperado entre 1 año y 17 años para una sentencia. Amparos y suspensiones contra leyes, obras y políticas públicas. Injerencia del Poder Judicial que no le corresponde en asuntos de carácter electoral. Para eso está la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación. Procesos viciados en la selección de sus propios jueces en el Poder Judicial. Venta de exámenes son buenos para estas tranzas, porque los concursos de oposición son impugnados por los propios jueces y magistrados con frecuencia por la inequidad, el influyentismo y la falta de criterios objetivos, y pues solo las personas que están cercanas a jueces y magistrados resultan vencedoras. Nepotismo también del Poder Judicial de la Federación, ya lo hemos platicado, no vamos a abundar en eso. Indisciplina en el propio Poder Judicial, salarios y prestaciones pues por encima de lo que marca la ley. La construcción, o más bien la Constitución establece en este caso que ningún servidor público podrá recibir remuneraciones por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República. Ellos ganan 3 veces más. Estatus de audiencias, por ejemplo, órdenes de aprehensión y cateos no celebrados por el Poder Judicial, casos de jueces que otorgaron libertad a delincuentes en fines de semana, los clásicos sabadazos que hemos platicado aquí también. Y por eso es que el senador morenista por Zacatecas afirmó que la jueza pues, ha incurrido en actos que vulneran el interés público y popular, contraviniendo al constituyente permanente, es decir, al Poder Legislativo, que está por encima de los 3 poderes de la Unión. Y en este sentido, al obstaculizar la reforma del Poder Judicial, la jueza no solo desatiende a la voluntad popular expresada a través del Poder Legislativo, sino que también actúa en detrimento de la justicia al impedir la modernización de un sistema que requiere cambios urgentes para garantizar mayor transparencia, eficiencia y acceso a los derechos fundamentales.
¿Qué dice la Constitución respecto a la cuestión del amparo? Pues de conformidad con el título cuarto de la Constitución, cualquier ciudadano puede iniciar la denuncia correspondiente para que la Cámara de Diputados convience con la acusación respectiva y posteriormente el Senado de la República se erija en jurado de sentencia como presidente de la Comisión Jurisdiccional. Dice Monreal, estará al pendiente de la substanciación de este procedimiento en caso de ser procedente. Así es de que violentan el derecho de amparo, que indica claramente que el Poder Judicial no puede emitir resolución alguna de impugnaciones cuando se trata de reformas a la Constitución, y por eso la cuestión del juicio político, también marcada claramente en la Constitución, es a la que alude el propio senador Monreal. Con esto me despido, ojalá, como siempre, me deje un like, ya sabe usted, @Sociedades de Pensamiento con un servidor Carlos Monroy en YouTube. En TikTok estoy como @Monroe_HR, y ahí nos encontraremos, como siempre, también en Facebook, y ahí nos estaremos viendo. Gracias.